In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Continuamos las explicaciones sobre los sacramentos en general en Santo Tomás. Y vamos a ver hoy en concreto la cuestión 62, que esta es otra de las importantísimas, porque aparece la gracia como efecto principal de los sacramentos. La pregunta es si los sacramentos causan la gracia. Como veis, aquí tenéis un poco la estructura, esto está en la página de Academia, podéis verlo con detalle. Fijaos que en esta lección haremos primero una presentación de conjunto de los artículos de la cuestión 62, luego iremos explicando cada uno de los artículos, si los sacramentos de la ley nueva son causa de gracia, qué es propiamente la gracia sacramental y lo que dedica Santo Tomás más espacio, cómo se produce ese causar la gracia de los sacramentos, para hacerse al final una pregunta sobre los sacramentos de la ley antigua y la gracia. Fijaos que os explico aquí al principio un poco, la cuestión 62, continuamos de una manera amplia en la noción de finalidad de sacramentos. Acordaos que en la 61 nos habíamos preguntado si los sacramentos son necesarios para la salvación, con lo cual veíamos la salvación como la finalidad de los sacramentos. Ahora estamos un poco dentro de ese contexto, pero viendo ya qué es lo que producen la gracia, o sea, en ese sentido, para qué sirven los sacramentos, por decirlo de una manera así un poco vasta. Por una parte, servirán para que se nos comunique la gracia, para que se produzca la gracia creada, veremos de qué manera, y en el día siguiente, lo referente al carácter. Fijaos que la cuestión, como os digo aquí, se divide en 6 artículos, y va a aparecer aquí con mucha claridad la división entre los sacramentos de la ley nueva, a los cuales va a dedicar los 5 primeros artículos, y el 6º, que se va a referir a la ley antigua. Es muy interesante además cómo va a conectar Santo Tomás unos y otros por el tema de la pasión de Cristo. Como sucede en otras cuestiones, aquí os digo, el punto principal se aborda en el primer artículo. Aquí se pregunta directamente si los sacramentos causan la gracia. El artículo segundo, supuesta la respuesta anterior, se centra en esa gracia. ¿Cómo es esa gracia causada? ¿Es lo mismo que la gracia de la que se ha hablado en la prima secunde, de las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo? ¿Hay alguna diferencia? Eso lo va a tratar Santo Tomás en el artículo segundo. Los 2 siguientes artículos van a avanzar un poco en cómo se causa esa gracia. ¿Qué quiere decir si los sacramentos contienen la gracia, la contienen en cuanto que son causas? ¿Cuál es la fuerza que, digamos, que va causando esa gracia? Y en este grupo estaría también eso, cómo tiene que ver este causar la gracia con la pasión de Cristo, porque de ahí es de donde deriva esa fuerza. Y al final sería lo de los sacramentos de la antigua alianza. Fijaos el esquema, creo que es bastante sencillito. Le he tenido que organizar para la cuestión porque en los comentarios de la bilingüe, aquí en esta parte no viene el esquema de la distribución de artículos, se podría distribuir de otra manera, pero creo que esto nos ayuda para dar una visión de conjunto. Los sacramentos de la ley nueva como causa de la gracia. Primer artículo, los sacramentos de la ley nueva son causa, características de la gracia causada y modo de causar la gracia. La expresión contiene la gracia, que luego se va a difundir muchísimo, cuál es su virtus, su fuerza para causar la gracia, y el origen de esa fuerza para causar la gracia en la pasión de Cristo. Y por último, como os he dicho, en qué sentido los sacramentos de la ley antigua son o no son causa de gracia. Santo Tomás va a decir que no son causa de gracia en el sentido de los de la ley nueva. Como muchos la representarán, pero ya lo iremos viendo. Bien, con este esquema en mente, que repito, creo que es bastante sencillo y como siempre muy claro, vamos a afrontar este tema fundamental de los sacramentos como causa de la gracia. Como en otras ocasiones, aquí en la primera pregunta, si los sacramentos de la ley nueva son causa de la gracia,
Santo Tomás va a partir de la afirmación de San Agustín en el comentario a San Juan. Aquí tenéis la cita en el Miñe, está lo tomado de la edición la edición que está en español en la BAC. El agua bautismal toca el cuerpo y limpia el corazón. Explica Santo Tomás que limpiar el corazón solo puede darse por la gracia. Luego entonces hay que decir que los sacramentos, en este caso el sacramento del bautismo, causa la gracia, porque si no esta afirmación de San Agustín sería falsa. Nos va a aparecer más veces, no solo en esta cuestión, sino en todo este tratado de los sacramentos, San Agustín, porque acordaos que la gran controversia contra los donatistas la solucionó San Agustín en el sentido de que bautice Pedro, bautice Pablo, bautice Judas, es Cristo quien bautiza. Con lo cual ya San Agustín tenía muy claro que quien actuaba en los sacramentos era Cristo. Diríamos que Santo Tomás va a tratar de, a partir de esa intuición, bueno, de esas afirmaciones, articular cosas esenciales del tratado de los sacramentos. Fijaos que a partir de esto Santo Tomás va a decir: necesse est, es necesario que los sacramentos de la ley per aliquem modum, de alguna manera, causan la gracia. Evidentemente ese cierto modo nos va a costar entenderlo y por supuesto va a ser algo intrínsecamente sobrenatural, pero hay que afirmar que los sacramentos están causando la gracia. Y aquí Santo Tomás en este artículo es lo que nos quiere dejar muy claro, o sea, va a ser reafirmar este principio que venía de San Agustín y sobre todo excluir algunas opiniones que en su época esto no lo acababan de tener claro, porque obviamente todo el mundo sabía por la misma palabra de Dios, por la misma praxis de la Iglesia, que había que recibir el bautismo, había que recibir los sacramentos, pero a la hora de profundizar en ello ya comenzaban un poco las diferencias, porque para algunos los sacramentos eran una mera conditio sine qua non, o sea, por el ejemplo, alguien da un denario de plomo y se le entregan 100 libras, pero eso es porque lo ha determinado el rey o porque ha determinado quien establezca el valor de la moneda, no es que el denario de plomo ocasione las 100 libras, no, el denario no causa que a uno se le entreguen esas 100 libras. En este sentido, sí, había incluso algunos padres, como cita San Bernardo, que compara pues, los sacramentos a algún tipo de nombramientos y al abad se le entrega el anillo o este tipo de cosas, que, digamos, se quedarían en el campo de los signos. Por supuesto que tal dimensión está presente. Acordaos que Santo Tomás comienza diciendo que los sacramentos son signos. Lo primero es que son signos. Lo que pasa es que aquí vamos a ver que no solo son signos, sino que además son causas. Pensad, por ejemplo, un signo cuando a alguien se le da un determinado cargo, un determinado nombramiento. No me estoy refiriendo a una ordenación. No deja de ser un signo, sí, eso por supuesto, pero es que aquí nos estamos refiriendo con los sacramentos a otra cosa distinta. Entonces, Santo Tomás, para hacer un poco de luz en todo esto, ofrece aquí el esquema básico que va a tener presente al hablar de los sacramentos como causa. Y es que, cuando hablamos de causa, obviamente nos estamos moviendo en el género de la causa eficiente. Básicamente aquí cuando habla causa se va a referir a causa eficiente, aunque Santo Tomás no emplea ese término. Hay que distinguir entre causa principal y causa instrumental. En ese sentido, la gracia es una semejanza participada de la naturaleza divina, con lo cual, como causa principal, es evidente que solo Dios puede causarla. Lo que pasa es que cuando hablamos de una causa instrumental, ahí el instrumento no actúa por su propia forma, o sea, sí, tiene que actuar conforme a lo que es, pero para producir el efecto actúa en cuanto que está movido por la causa principal, y por eso el resultado se va a parecer al agente principal y no al instrumento. Pone un ejemplo que, como siempre, nos ayuda a comprender esto bien. Si uno hace con un ejercicio de carpintería una cama, uno piensa cómo hay que hacer esa cama. Aunque para hacer la cama necesites una sierra para cortar la madera. Entonces, como dice Santo Tomás, el lecho, la cama que tú has hecho, se asemeja a lo pensado por el agente principal. En ese sentido, la cama se asemeja al carpintero, no al carpintero en su exterioridad, sino a lo que ha pensado el carpintero. Pero no es que la cama sea semejante a la sierra. No, la cama se parece a lo que decide, a lo que piensa el agente principal. En ese sentido, es una semejanza del agente principal en su modo de pensar. Entonces,
la conclusión es que los sacramentos de la ley nueva son empleados por la ordenación divina para causar la gracia y van a actuar como causas instrumentales. Fijaos que aquí de fondo, y esto nos va a salir luego después con toda claridad, está también toda la cristología de Santo Tomás y el papel que tiene la humanidad de Cristo como instrumento unido a la divinidad para nuestra salvación. O sea que eso, repito, nos va a salir después, lo veremos con más detalle al hablar de la pasión, pero no olvidéis nunca, O sea, si Santo Tomás puede hablar que los sacramentos son causas instrumentales, es porque antes hay una causa instrumental mucho más importante, que es la humanidad de Cristo, gracias al cual Cristo se ha hecho hombre y de esa manera nos ha salvado. Lo veremos luego con más detalle. Claro, también esto, por supuesto, si hablamos de causar la gracia, se entiende que la gracia puede ser causada, o sea que por tanto es una realidad creada. También aquí hay una cosa muy interesante. Fijaos, porque esto era una de las cosas que no, digamos que habían liado un poco la reflexión anterior. No la cita Santo Tomás, pero la debéis saber. Sí, por una parte hay que aceptar que existe una realidad creada que es la gracia, lo que trata en la prima secunda cuestión 110, es un accidente en el género de cualidad, o digamos, o reductivamente en el género de cualidad, porque es absolutamente sobrenatural. Diríamos todo lo que se estudia en esa parte, pero además no comienza a existir por un acto de creación. La gracia es creada, pero no es que tenga que producirse un acto específico de creación. Igual que cuando tú fabricas una mesa, la mesa es creada, pero no es que haya un acto de creación de Dios para que aparezca así la mesa de la nada, no, sale de cosas que había antes. Aquí diríamos, la producción de la gracia supone que Dios, mediante este instrumento, actúa sobre el alma y hace que se produzca la gracia santificante. Diríamos que al no ser un acto de creación puede haber un instrumento, porque lo que tiraba para atrás a muchos el tema de lo de hablar de considerar los sacramentos como un instrumento, como verdadera causa, era que decían, si la gracia comienza a existir por un acto de creación, en principio para la creación no puede haber instrumentos. ¿Cómo hablo yo ahí de un instrumento? Esto los comentadores luego lo dejaron bastante claro. Por supuesto que hay una gracia creada, pero no es que comience a existir por un acto de creación. Respecto a las respuestas, va matizando alguna cosa, alguna interesante. Por ejemplo, la respuesta a la primera objeción dice que los sacramentos de la ley nueva, por supuesto que son signos, pero también son causas. E incluso puede ser un signo del efecto oculto que se está produciendo. O sea, fijaos, el agua es un signo del efecto, el agua en cuanto limpia es un signo del efecto oculto que se está produciendo. No es que sea simplemente un signo, sino que realmente ahí se está produciendo un efecto. O sea que aquí en la respuesta a lo primero, Santo Tomás recuerda que no hay que contraponer el que sean signos a que sean causas. O sea, son dos cosas complementarias. Y sobre todo en este caso porque el signo te está indicando que realmente se está produciendo ese efecto. Bien, y la respuesta a las otras dos objeciones va a insistir mucho en el tema causa principal, causa instrumental, y que la causa instrumental realiza su acción propia, igual que la sierra tiene que serrar, pero consigue el efecto en cuanto que es instrumento de la causa principal. Aquí os pongo el ejemplo de la cama. Se hace una cama, pero no simplemente porque la sierra se está moviendo. Si la sierra se mueve así por las buenas, no salen camas. Como mucho se podrá cortar a alguien o se cortará madera o lo que sea. Solo se hacen camas en cuanto que es movida por la técnica, por el ars del artista, del artesano, de quien sea. Y de igual manera, los sacramentos, en el sacramento, el agua tiene que limpiar según su propia naturaleza. O sea, el agua tiene que realizar su función propia, que es derramarse sobre la cabeza, arrastrar la suciedad, etc. Pero el efecto viene porque eso es utilizado por la virtus, por la fuerza divina, como un instrumento, que luego nos aclarará un poco más sobre ello. Como veis, el tema no deja de ser enormemente profundo, enormemente misterioso, pero Santo Tomás indica cómo hay que afrontarlo, la noción de causalidad instrumental. Bien, pues supuesto que diríamos que los sacramentos causan la gracia, la pregunta ahora es, pero bueno, ¿esta gracia que causan es la misma que cuando hablábamos de la justificación o cuando hablábamos de las virtudes infusas o de los dones o de estas cosas, o nos estamos refiriendo a otra cosa?
Aquí, curiosamente, en el sed contra no aparece un texto bíblico o patrístico, sino más bien una reflexión de sentido común. La reflexión es, si los sacramentos no añadieran nada a la fe, ¿para qué queremos los sacramentos? No tendría ningún sentido. Dios no hace las cosas en vano. O sea, que si además de hablar de la justificación, de volvernos a Dios, llamarle sobre todas las cosas, de la fe, esperanza y caridad, todo esto, si todo eso se pudiera obtener sin necesidad de los sacramentos, y si los sacramentos no añadieran nada propio, que faltarían los sacramentos. Con lo cual, Santo Tomás dice que realmente tienen que hacer falta los sacramentos, y fijaos cómo nos ayuda a comprender la cuestión. Viene a decir, recuerda primero lo que son la gracia y las virtudes. Dice, así como de la esencia del alma proceden las potencias, de la gracia fluyen unas perfecciones para las potencias del alma, que serían las virtudes de fe, esperanza y caridad, las otras virtudes infusas, también todos los dones del Espíritu Santo, etc. Entonces, mediante la gracia santificante que enriquece la esencia del alma y las virtudes que enriquecen las potencias, el hombre puede realizar ya sus actos sobrenaturales. Perfecto. Lo que pasa es que los sacramentos, además de eso, se orientan algunos efectos necesarios en la vida cristiana. Pone el ejemplo de la regeneración. Y dice, sí, claro, evidentemente cualificar las potencias del alma, darle el elemento sobrenatural, hace falta, pero hay como otra cosa ulterior que añaden los sacramentos. Fijaos cómo lo resume Santo Tomás, por más que sea enormemente misterioso, quodam auxilium divinum ad consequendum sacramenti finem. Cierto auxilio divino para conseguir el fin del sacramento. O sea, como veis, la idea en principio es clara. La gracia y las virtudes enriquecen la esencia y las potencias del alma, y los sacramentos van a dar algo para alcanzar efectos necesarios en la vida cristiana. Y es un cierto auxilio. El problema es cómo se entiende ese auxilio, porque, claro, esto al ser cosas sobrenaturales, siempre tenemos que hacer la comparación con lo propio de la naturaleza, y por eso aquí ha habido multitud de discusiones entre los comentadores de Santo Tomás. Para algunos era simplemente pues, lo que tenía que ver que esta gracia estaba dada junto con el carácter sacramental. Para otros, como Juan de Santo Tomás, era como una cierta modalidad, como una modificación de la gracia, que es complicado de entender, pero podría ir por ahí la cosa. Báñez hablaba más como de un cierto auxilio, o sea, como algo transeúnte, que una vez que se ha recibido el sacramento, Dios nos va a ayudar para poder realizar determinados actos. O sea que, como veis, que se añade algo, por este argumento de sentido común es bastante claro. El problema es determinar en qué consiste ese algo. Y repito que es lógico que nos cueste determinarlo, porque fijaos que estamos en cosas completa y absolutamente sobrenaturales. O sea, pretender precisar mucho sobre la gracia se nos escapa. De todos modos, en la respuesta a las objeciones, algo más nos va a decir. Por ejemplo, la respuesta a la primera objeción dice que la gracia de virtudes y dones perfecciona la esencia del alma y las potencias de una manera general, pero para algunos efectos de la vida cristiana van a hacer falta los sacramentos. Esto, cuando luego Santo Tomás habla del número de los 7 sacramentos y lo va a relacionar con distintos aspectos de la vida humana para lo que hacen falta, iría un poco por ahí. O sea, no se trata simplemente de recibir la gracia y recibir las virtudes, sino que hay algunos efectos como la regeneración, el dar testimonio, el poder realizar adecuadamente el culto divino, que eso nos lo van a dar los sacramentos, aunque no sea complicado saberlo. También da otro dato más, cuando en el Ad Secundum matiza que virtudes y dones excluyen los vicios y pecados presentes y futuros, lógicamente. Cuando se recibe la gracia, queda perdonado el pecado, pasamos a estar en gracia y recibimos fuerza para hacer el bien en el futuro. Pero no deja de ser una humanidad marcada por el pecado, con lo cual diríamos respecto al aspecto pasado del pecado, como esa herida que nos han dejado, los sacramentos serían un remedio especial. Fijaos que esto tiene mucho que ver con lo que estudiamos en la cuestión anterior,
que decía Santo Tomás que antes del pecado original no hacían falta los sacramentos y que la gracia se nos daba, pues se daría de otra manera completamente distinta. Claro, con esto Santo Tomás nos está diciendo que es que lo del pecado original va en serio, o sea, que hemos quedado heridos, aunque recibamos luego la gracia, se nos perdone el pecado original, pero quedan como esas heridas. Y en cierto modo los sacramentos van a servir como una medicina permanente respecto a esas heridas. Fijaos que esto es completamente coherente con lo que se dijo en la cuestión anterior, artículo segundo, que antes del pecado no hacían falta los sacramentos porque ese efecto sanante no era, o sea, no se requería. Y luego en el Ad Tertium recuerda que esto que añaden los sacramentos no es otra gracia como si fuera una gracia de un género distinto, sino como una especificación, como diríamos precisar un poco más ese contenido de la gracia, sea como algo estable, ese que era un poco lo que decía Juan de Santo Tomás, un modo, o sea como un auxilio que Dios nos va a dar, supuesto que hemos recibido los sacramentos, que era más bien lo que decía Báñez, pero en cualquier caso es como una concreción, algo que va a ayudar a que esa gracia de las virtudes y de los dones, que por supuesto también la recibimos por los sacramentos, como que quede más precisada, ya orientada al bien que hay que realizar. Bien, como veis, la cosa no deja de ser misteriosa, pero por lo menos se nos recuerda la importancia que tienen los sacramentos. Y ahora pasa Santo Tomás al tema de cómo van a causar la gracia los sacramentos en la ley nueva. Y aquí tendríamos 3 articulitos que nos van a ayudar a entender mejor un poco todo esto de la causalidad y del instrumento. Ante todo, la expresión los sacramentos contienen la gracia. Ya en el Sed Contra, Santo Tomás hace referencia a Hugo de San Víctor, que emplea esta expresión, y fue una expresión que tuvo mucho éxito. Es decir, los sacramentos contienen la gracia. Después de Santo Tomás, incluso en concilios como Florencia y Trento, se recordó. Lo que pasa es que había que explicarla, porque uno podía entender que los sacramentos causan la gracia, que los sacramentos contienen la gracia, como si dices que la jarra contiene agua. Evidentemente no es eso. Por eso dice Santo Tomás que una cosa esté en otra, la gracia en los sacramentos se puede entender de muchas maneras. Lo que pasa es que en el caso de los sacramentos, básicamente tenemos 2 maneras. O como signo o como causa. Bueno, perdón, no o, sino de las 2 maneras. La gracia está en los sacramentos como signo, pues los sacramentos significan la gracia. Y acordaos que, como os digo aquí, esto es común a los de la ley antigua y la ley nueva. Y la gracia está en los sacramentos como causa, en cuanto que los sacramentos causan la gracia. Un poco como si me dices, el libro está, supongamos que alguien escribe con pluma o escribe con bolígrafo, el libro está en la pluma del que está escribiendo, porque tiene que ir escribiendo utilizando ese bolígrafo o esa estilográfica o lo que sea. Lo característico de los sacramentos de la ley nueva es precisamente que contienen la gracia como causas. O sea, ese es el punto fundamental. Reitera además que va a ser una causalidad instrumental y aquí nos va a dar un detalle importante que luego desarrolla más. Dice que al ser una causa instrumental, no es que la gracia esté en los sacramentos como lo está en una causa unívoca. Pensad, por ejemplo, para Santo Tomás el fuego solo produce fuego. Con lo cual diríamos en el fuego productor está en cierto modo el fuego producido. Pero tampoco los sacramentos no actúan de esa manera. Tampoco porque tengan una forma propia y permanente que pueda producir ese efecto, como serían las causas no unívocas. Acordaos que para Santo Tomás, en la cosmología de Santo Tomás, del Sol se generaban multitud de efectos. Por ejemplo, decía que el influjo del Sol o de las esferas celestes sobre la materia putrefacta daba lugar a los gusanos, o que, a esto Aristóteles, para que se generara un hombre hace falta el concurso de un hombre y una mujer, pero también del Sol o de todo el tema de lo de las esferas. Entonces dice Santo Tomás, no es que la gracia esté en los sacramentos, como por ejemplo los gusanos están en la fuerza del Sol que los genera ante la materia putrefacta. Evidentemente, repito, ya sabemos que eso no es así, pero esto para que os hagáis un poco una idea de lo que era para Santo Tomás una causa unívoca en el primer caso y una causa análoga o una causa equívoca. Pero dice Santo Tomás que ninguno de estos 2 comparaciones vale para la gracia y los sacramentos, porque lo que hay en los sacramentos es una virtus instrumentalis, o sea,
siempre insiste que están como instrumento. O sea, cuando habla aquí del fuego o del sol, el fuego o el sol no generan las otras cosas como instrumentos, tienen una causalidad propia y principal. Sin embargo, en el caso de los sacramentos, el poder producir la gracia es por una fuerza instrumental. Por eso dice Santo Tomás que en el ser de la naturaleza es algo que está como fluyendo y es algo incompleto. Es decir, solo la tiene, luego lo voy a explicar más adelante en el artículo siguiente, en cuanto que son movidos. Solo que aquí no se trata de un movimiento, diríamos, físico, sino de un movimiento del todo especial. Pero como veis, estamos siempre en la línea de la causalidad instrumental, solo que si esa causalidad instrumental tú quieres profundizar, hay que decir que los sacramentos tienen una cierta virtus, una cierta fuerza, en cuanto que son movidos por la causa principal, es decir, en cuanto que son instrumentos y, por supuesto, en ese sentido, contienen la gracia como causas instrumentales, con esta virtus diríamos que no es propia de ellos, pero solo la contienen en ese sentido. Y de hecho, en la respuesta a las objeciones, pues va a seguir avanzando un poco en esta línea. En la primera va a recordar que la gracia no está en los sacramentos como en un sujeto, como el calor puede estar en un cuerpo cálido, ni como en un lugar. La gracia no es una cosa que tenga una extensión material. En el ad secundum va a recordar que sí, ciertamente la gracia es un accidente. Esto lo trataba en la cuestión 110 de la primera secunde, como ya os cité antes, pero no es que pase de ser accidente de una cosa a ser accidente de la persona. Como si dijéramos, el calor que es un accidente de este cuerpo pasa a ser accidente de este otro cuerpo. No, no es eso, sino que los sacramentos producen la gracia en quien lo recibe. Y el tercero es una cosa bastante profunda, porque dice que lo espiritual, o sea que realmente si habría que decir que los sacramentos contienen la gracia, o no habría que decir más bien que la gracia es la que contiene los sacramentos, porque fijaos que en sentido estricto tú no puedes decir que el cuerpo contiene al alma. Es al revés, es el alma la que contiene al cuerpo, porque el ser del alma consiste en controlar, en dar orden a este cuerpo, en hacer que este cuerpo sea verdaderamente cuerpo humano. O sea que siempre es lo espiritual lo que contiene lo material. Entonces dice Santo Tomás, con lo cual si esto es así, si el alma es la que contiene al cuerpo, ¿por qué decimos que los sacramentos contienen la gracia? Habría que decir lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que Santo Tomás dice, eso sería correcto si nos referimos a algo espiritual que está perfectamente en otro. Es decir, como el alma está perfectamente en el cuerpo y en ese sentido el alma contiene al cuerpo. Pero, como ha dicho antes, la presencia de la gracia en los sacramentos es por ser causas instrumentales y esa virtus que tienen para producir la gracia es algo que está fluyendo, algo que está incompleto. O sea, no se puede comparar como el alma al cuerpo, sino que sería más bien como un movimiento que tiene el instrumento que se está moviendo, un poco como el movimiento que se le imprime a la sierra para cortar de una determinada manera y no de otra. Entonces, en ese sentido, tú no puedes decir que ese movimiento contiene a la sierra o que esa forma contiene a la sierra. No, simplemente puedes decir que la sierra está causando la cama, con lo cual la sierra contendría la cama de una manera, diríamos, instrumental, en fin, como hemos explicado antes. Pero como veis, la objeción tercera será ciertamente algo muy, muy profundo y muy pensado. Pasamos al cuarto, que sí, vamos a seguir avanzando un poco en este nivel de profundidad para comprender lo de los sacramentos. Aquí, como os digo, profundiza la cuestión de los sacramentos como causas instrumentales de la gracia, y el sed contra es el mismo del artículo primero, cuando San Agustín decía que el agua limpia el cuerpo y limpia el corazón, purifica el corazón, corroborado por afirmaciones que hace Beda el Venerable, en la misma línea de San Agustín. Claro, explica que si algunos dicen que los sacramentos no causan la gracia, sino que hay una fuerza divina que actúa de manera concomitante al sacramento, o sea, el sacramento actúa como cierta condición externa, y cuando Dios ve que ha caído el agua, pues entonces decide que va a limpiar el alma del niño. Claro, en ese sentido, si uno tiene ese planteamiento, ahí no puede decir
que en el sacramento hay una fuerza que cause la gracia. O sea, si se ven los sacramentos como condiciones sine qua non o cosas de ese estilo, ahí tú no puedes hablar de que en el sacramento haya una fuerza que cause la gracia. Lo que pasa es que una vez que se ha aceptado la causalidad instrumental, hay que decir que existe esa fuerza en el sacramento. Lo que pasa es que es una fuerza proporcionada a la condición de causa instrumental, como hemos comentado antes. Por eso, esta fuerza para producir la gracia, donde está de manera completa y principal, de manera completa y permanente es en el agente principal, en este caso, en Dios. De una manera transeúnte e incompleta va a estar en el agente instrumental. Volvemos al ejemplo de la cama. Quien tiene la fuerza para producir camas es el artesano. Ahora, el artesano va a utilizar una sierra, con lo cual, en la medida que está utilizando la sierra, tú puedes decir que en la sierra está la fuerza para producir camas, pero claro, cuando la sierra está guardada en el armario, ahí no hay fuerza para nada. Es un poco esta línea lo que explica Santo Tomás. Con lo cual, además, como os indico aquí, va a salir en este artículo, lo comenta y sobre todo en el siguiente, esta insistencia en los sacramentos en cierto modo nos recuerda a la fuerza que tiene en Santo Tomás la humanidad de Cristo unida a la divinidad. Acordaos que para Santo Tomás la humanidad es instrumento unido a la divinidad. Los sacramentos, instrumentos separados, como dirá después. Entonces, diríamos, va a ser relacionar los sacramentos con la humanidad de Cristo. Esto no deja de ser algo profundamente misterioso, porque tenemos que es una realidad material que está produciendo esa venida de la gracia, esa transformación de la gracia, pero también la humanidad de Cristo es material y nos ha obtenido la salvación. En este sentido es muy entretenido lo que dijo Domingo Báñez en su comentario, lo voy a poner porque solo es una frasecita, cuando dice, comentando esto, dice, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Dice, se responde lo del Señor a Nicodemo. Lo que ha nacido de la carne es carne y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Por tanto, dice, no tenemos que admirarnos que si el objeto de nuestro entendimiento es la acuidad de la cosa sensible, que Dios pueda realizar muchas cosas de manera espiritual mediante las cosas sensibles que nosotros no podemos comprender. Dice, por lo cual, y esta frase habría que grabarla en oro, por lo cual es estúpido querer medir este tipo de misterios completamente mediante nuestras filosofías. O sea, no podemos pretender que tenemos una filosofía perfecta que puede medir, que puede meter en una caja estos misterios. No, sabemos que los misterios son así, están revelados y vamos a tratar de comprenderlos, compararlo con una cosa, con otra, pero no medirlos. O sea, acordaos que cuando Santo Tomás habla de medida, y esto Baños lo entendía bien, quiere decir que es una cosa que tú pones a otra y que establece cómo debe ser. Aquí no, aquí nosotros, ante la realidad de lo sobrenatural, podemos buscar comparaciones, comparar unos misterios con otros, compararlo con realidades naturales, pero no podemos establecer un sistema racionalista. Esto sería el medir estos misterios con nuestras filosofías. Un poco lo de Kant, la religión dentro de los límites de la razón. Es lo que aquí Báñez dice que no. Si hemos aceptado que son realmente misterios, no podemos, demostrarlos de una manera racionalística. Deberemos aplicar la razón, y es lo que aquí hacía Báñez y lo que hacía antes Santo Tomás, pero diríamos, siempre es algo que nos va a superar. Y de hecho, Santo Tomás ahora pone un ejemplo que, nos puede ayudar a esto, cuando dice cómo una fuerza espiritual puede actuar en algo corporal. Pues Santo Tomás pone un ejemplo, el de la voz humana. La voz humana, siendo material, es instrumento para producir algo espiritual en quien escucha y entiende. Es cierto que esto tiene mucho que ver con los signos, como ya vimos, pero ahí tienes que un elemento material va a tener un efecto espiritual, que repito, quizá por este camino se podría tratar de profundizar un poco en estas cosas, por más que, como nos ha dicho Báñez antes, y creo que eso es clarísimo, son cosas que no superan la misma comparación con la humanidad de Cristo. O sea, Santo Tomás ponía aquí eso lo que solo va a tratar
en el quinto. Santo Tomás pone esta comparación de algo material como la voz, que puede transmitir cosas que son espirituales, y ya desde el punto de vista de la gracia y lo sobrenatural, el caso de la humanidad de Cristo es clarísimo. En el Ad Secundum recuerda que esta fuerza para producir la gracia, que es como un movimiento, no lo podemos situar en ninguna de las categorías aristotélicas. Acordaos que el movimiento es un post-predicamento, o sea, consta de varios predicamentos, entra la acción, entra la pasión, entra la relación, o sea, no es una cosa que tú puedas, digamos, precisar así con toda claridad, y mucho menos cuando se trata de algo completamente sobrenatural. En el Ad Tertium alude a que la fuerza de este sacramento viene de la institución que ha realizado Cristo, y en la respuesta a la cuarta objeción, aquí hay incluso 4 objeciones, explica que la fuerza de los sacramentos es de las palabras unidas a las cosas. ¿Os acordaos lo que decíamos? La unidad que tiene el sacramento en cuanto signo. O sea, no simplemente es que haya por una parte vibraciones de voz, por otra parte agua, no. La unidad que tiene eso en cuanto signo, o sea, todo ese sacramento es al cual es utilizado como un instrumento para producir la gracia. Con lo cual, lo que recibe digamos, esa virtus instrumentalis, o como lo quiera llamar, no es simplemente el agua o simplemente las palabras, sino ese conjunto que forma el signo. Bien, como veis, la cosa es bastante profunda, y por más que deje, es bastante misteriosa, pero muy importante. Y en el quinto, por así decir, va a reconducir este misterio del cual hemos hablado a la misma humanidad de Cristo. Por eso es interesantísimo. Y aquí, cuando dice que si los sacramentos tienen su fuerza a partir de la pasión de Cristo, en el Sed Contra va a hacer referencia a la autoridad del texto patrístico de que los sacramentos proceden a partir del costado de Cristo muerto, que hace referencia a la glosa. Acordaos que el primero que dijo esto era Tertuliano, que la Iglesia nace del costado de Cristo muerto, luego los padres ahí vieron el nacimiento de los sacramentos, etc. O sea, esto es digamos, ese tema patrístico era claro para todos. Y aquí Santo Tomás va a aludir a una de sus principales aportaciones de la cristología, la humanidad de Cristo como instrumento unida a la divinidad. Que esto, por otra parte, ya sabéis que así como en Trinidad San Agustín depende fundamentalmente Santo Tomás depende fundamentalmente de San Agustín, o sea, va a desarrollar, utilizando todo lo referente a las relaciones, muchas cosas que estaban en San Agustín. Para el tema de la cristología se apoya mucho más en los padres griegos. Y es lógico, pensad que cuando muere San Agustín estamos a principios del siglo V, todavía faltaban el concilio de Calcedonia, Constantinopla II, todas las controversias monoteletas, al final la controversia iconoclasta, o sea, hubo luego muchas otras cosas, y Santo Tomás va a citar mucho las obras de San Juan Damasceno, el de Fidia Ortodoxa, que es un resumen extraordinario de toda esa teología de los padres griegos, especialmente en el campo cristológico. Entonces, ahí aparecía un poco esta idea, aunque no sea con estas palabras, pero era la idea de la humanidad de Cristo como instrumento unido a la divinidad, frente a cualquier tipo de planteamiento nestoriano, que mandara por una parte la humanidad casi independiente de la divinidad y simplemente como un templo en el que inhabita la divinidad, y por otra parte la divinidad, con lo cual casi se habla hasta de 2 personas en Cristo, todas aquellas cosas tan imprecisas que llevaron a la condena de Nestorio por herejía. El caso es que Santo Tomás va a insistir eso, la humanidad de Cristo como instrumento unida a la divinidad, y entonces, claro, ya la comparación con los sacramentos va sola, porque los sacramentos también son causa instrumental, pero no están unidos hipostáticamente a la divinidad, sino que están separados. Por eso, diríamos, es lógico que la fuerza salvadora de la divinidad derive hacia los sacramentos, por la misma humanidad de Cristo. Y además aquí Santo Tomás va a insistir una vez más en que los sacramentos son medicina por el pecado, y al mismo tiempo los sacramentos sirven para perfeccionar al alma en el culto a Dios según la religión cristiana. Fijaos, es genial cómo lo presenta. O sea, los sacramentos como medicina tras el pecado, lo hemos dicho, y también la perfección del alma en el culto a Dios y la religión.
algo que ya se arrastra con toda claridad desde el Antiguo Testamento, y no es que en el Nuevo quede abolido, o sea, no es que en el Nuevo quede abolido el culto, sino que se llega a su plenitud. Entonces, por lo primero, respecto a lo de salvarnos del estado del pecado, Cristo nos libró del pecado de una manera eficiente, meritoria y satisfactoria. Aquí Santo Tomás remite a la cuestión 48 de la tercera parte, donde explica cómo ha actuado la pasión. Y, por otra parte, la pasión ha iniciado el rito de la religión cristiana, porque el centro de la religión cristiana es la misa, el ofrecimiento de Cristo en la cruz que se continúa en la misa, con lo cual es que la fuerza de la pasión de Cristo, que nos hace salir de esa situación de pecado y que nos introduce en el culto de la religión cristiana, llega desde la pasión de Cristo hacia nosotros por los sacramentos. Por eso Santo Tomás ve muy oportuno que del costado de Cristo muerto brotarán agua por el bautismo y sangre por la Eucaristía, que son los sacramentos principales. O sea, independientemente de que, acordaos que lo de la sangre y el agua lo pone San Juan porque le recordaba para decir que Cristo es el nuevo templo, igual que del templo de Jerusalén salía pues como un manantial de sangre por el sacrificio de los corderos y otro de agua con el que se limpiaba todo aquello. Eso, diríamos, ahora sale de Cristo, que ya es el sacrificio definitivo. O sea, obviamente, esto va a dar lugar también a que a partir de ahí venga el culto definitivo, la misa, vengan los sacramentos, etc. Pero, como veis, la idea es profundísima y nos ayuda a entender los sacramentos en toda la fuerza de la cristología. La respuesta de la primera objeción vuelve a insistir en que los sacramentos son causas instrumentales derivadas de la humanidad de Cristo, y en el ad secundum plantea una cosa muy interesante, aunque no la desarrolla mucho, y es que dice que, en efecto, porque se pregunta ahí, pero bueno, si hacen esto los sacramentos, pero entonces la fe, ¿no dice San Pablo que hemos sido justificados por la fe en su muerte? Recuerda Santo Tomás que la fe en la pasión de Cristo es la que nos une a su fuerza de salvación, y por ello esta fuerza de los sacramentos para quitar los pecados depende de la fe en la pasión de Cristo. Os acordaos aquí, digamos, sería volver a tratar lo que hemos dicho antes de la gracia sacramental, que es un auxilio ulterior respecto a la gracia de las virtudes entre las que está la fe. O sea, no es que los sacramentos dispensen de la fe, que hace falta la fe en la pasión de Cristo, pero no basta la mera fe en la pasión de Cristo, sino que hay que añadir el sacramento. La fe, repito, es absolutamente necesaria, pero el sacramento, acordaos que tiene ese sentido de un auxilio ulterior. Finalmente, en el ad tertium, que se plantea la objeción, bueno, sí, la pasión de Cristo es muy importante, pero de la resurrección, ¿dónde queda? El bautismo se habla de la resurrección y todo esto, y explica Santo Tomás que, en efecto, la resurrección es el término hacia el que nos lleva la novedad de la vida de la gracia, pero el punto de partida es la pasión respecto al perdón de la culpa, y por eso es lógico que los sacramentos broten sobre todo de la pasión de Cristo. O sea, tener presente que el mismo ofrecimiento de Cristo es el que comienza en el momento en que se encarna en el seno de la Virgen Santísima y dura hasta el momento en que muere en la cruz, y ya una vez que ha muerto, su alma queda ofrecida para siempre al Padre. Si luego resucita, asciende al cielo, intercede por nosotros, pero ya ha quedado ofrecido en su humanidad, con ese ofrecimiento de la cruz. Y ya por último, el tema de los sacramentos de la ley antigua y la gracia. Esto viene bien para acabar de perfilar lo propio de los sacramentos de la ley nueva. Recuerda la cita de Gálatas 4:9, donde se describía los sacramentos de la ley como pobres y débiles, comentaba por la glosa, y viene a decir que eso quería decir pues que no justificaban perfectamente. Luego entonces no conferían de por sí la gracia. Aquí Santo Tomás explica, a partir de lo que ha dicho antes de la pasión, que con esto, por la referencia a la pasión, vamos a tener la diferencia entre sacramentos de la ley nueva y la ley antigua. Fijaos, el punto de partida es que esos sacramentos por sí mismos, por su virtud, no conferían la gracia. ¿Por qué? Porque si hubieran conferido la gracia los sacramentos de la ley antigua, ¿para qué habría hecho falta la pasión de Cristo? No tenía sentido. Y tampoco se puede decir que tenían fuerza para conferir la justicia en razón de una futura pasión de Cristo. Esto Santo Tomás lo va a explicar de esta manera. Fijaos, por una parte va a decir que la fuerza
de la pasión se nos comunica, literalmente dice se nos une, copulatur, por la fe y los sacramentos. Lo que hemos dicho antes, hace falta la fe y los sacramentos. Pero atención, la fe es un acto interior del alma, mientras que los sacramentos suponen el uso de algo exterior. Entonces, respecto a la fe, sí que podía haber fe respecto a algo que todavía no existía. Aquí recuerda que el fin mueve a la gente en cuanto que es aprendido y deseado, pero antes incluso de ser conseguido. Pero lo que todavía no existe no puede mover según las cosas exteriores. Y en ese sentido, la causa eficiente no puede ser posterior en el ser, sino que la causa eficiente tiene que ser anterior. Primero tienes que tener la causa eficiente y luego las consecuencias de esa causa eficiente. Entonces, de la pasión se deriva la fuerza que justifica a los sacramentos de la ley nueva, no de la antigua. Sí podía darse fe, y de hecho se daba fe en los antiguos padres, en una pasión futura de Cristo, como todo el siervo sufriente que justificará a muchos, etc. O sea, podían tener fe en que alguien, el Mesías, iba a morir por ellos, o lo plantear, decir, independientemente de cómo lo pensaran. Pero sí podía haber fe respecto a un Mesías futuro que iba a venir. Y en ese sentido, los sacramentos de la ley antigua eran manifestaciones de fe. Significaban la pasión y sus efectos, pero claro, no tenían en sí esa fuerza para conferir la gracia, porque esa fuerza de los sacramentos en cuanto sacramentos viene de la misma pasión, y la pasión todavía no existía, todavía no se había producido cuando se celebraban los sacramentos de la ley antigua, estaba anunciada pero no estaba producida. Fijaos que es curioso esto, porque en el fondo la noción que tienen los protestantes de los sacramentos como algo que suscitan la fe, en realidad es lo del Antiguo Testamento. O sea, los sacramentos de la ley antigua simplemente suscitaban la fe, hacían pensar en Cristo que iba a venir, perfecto. Pero lo que dice Santo Tomás es que los sacramentos de la ley nueva no son simplemente eso, no son simplemente una escenificación para suscitar la fe, sino una causa instrumental de Cristo. Bien, en la respuesta a las objeciones subraya lo que ha dicho antes. La primera prácticamente resume el cuerpo del artículo. La segunda vuelvo a insistir en todo el aspecto del culto divino que estaba ya en la antigua ley. O sea, en la antigua ley, por supuesto, que había una ordenación al culto divino, pero ya la ordenación al culto divino definitivo lo tenemos por el bautismo, lo tenemos por los sacramentos de la nueva ley, tenemos ya el sacrificio definitivo, etc. O sea que había culto divino en el Antiguo Testamento, pero el definitivo es el que tenemos ahora. Y en el Ad Tertium abordaba el tema de la circuncisión. Muy interesante si confería o no la gracia. Esto lo va a tratar Santo Tomás en la cuestión 70, artículo 4. Dice que la cuestión no es clara y que lo más probable es que la circuncisión confiriera la gracia, pero solo en cuanto signo de la pasión futura, o sea, como mero signo de fe. La fe que podían tener los padres del niño que se circuncidaba, etc. Pero no porque la circuncisión actuara como un sacramento, sino simplemente algo que recordaba la fe. En razón de esa fe, pues podía producir un efecto en los niños circuncidados. Bien, como veis, el tema es interesantísimo, daría para profundizar muchísimo, pero lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.